La aventura bélica que emprendieron Estados Unidos e Israel contra Irán tiene impacto geoeconómico. La pregunta que nos compete a los argentinos es cómo llegará a sentirse esta crisis en una economía absolutamente dependiente que parece encerrada en los laberintos ideológicos que propone el propio Javier Milei. Los economistas Horacio Robelli y Juan Valerdi dan cuenta del escenario actual en términos de lo que será el futuro cercano para la Argentina en el marco de esta crisis internacional. La guerra de Irán, o la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos contra Irán el 28 de febrero del 2026, atacando cruelmente una escuela primaria de niñas en la ciudad de Minab, en Irán, repercute inmediatamente en el precio del petróleo. ¿Por qué? Porque Irán controla el estrecho de Hormuz, por donde pasa la quinta parte o más del petróleo mundial. La suba del precio del petróleo en el futuro, si pensamos que en diciembre del año 2025 estaba en torno a los 61, 63 dólares y ahora está a 103,17 dólares, supera los 100 dólares. Estamos hablando claramente de un impacto sobre toda la economía mundial. No es casualidad que los países del Asia, no solamente China, estamos hablando de Japón, de Corea del Sur, que son grandes demandantes de petróleo, tengan serios problemas en su economía, que se refleja en el caso de Corea del Sur y sobre todo de Japón en la caída del precio de las acciones y los títulos públicos en su bolsa de valores. En la Argentina pasa exactamente igual. Nosotros sí, se van a beneficiar las empresas, las grandes empresas que van a aumentar más caro el petróleo y el gas, pero nosotros somos importadores de gas en invierno y el petróleo, el combustible, genera hasta energía eléctrica y atraviesa transversalmente toda la economía argentina. Van a aumentar todos los precios, no solamente de transporte, sino por una cuestión logística de los alimentos, de los enseres personales, de todo. La población la va a pasar peor, una minoría vinculada a la exportación de hidrocarburos o la explotación de hidrocarburos va a ganar una renta mayor, pero la consecuencia va a ser una mayor pobreza y una mayor disminución del mercado interno. Ya tenemos cierre de empresas, despidos por caída del mercado interno. Esto se va a profundizar y extender. Comenzó la guerra entre Rusia y la OTAN, con Ucrania al frente. Mucha gente preguntaba o decía que a la Argentina eso le iba a venir bien porque subieron los precios de los commodities. Ahora está de nuevo esa cuestión en el aire, si esta guerra entre Estados Unidos e Irán, en realidad es Estados Unidos e Israel, contra Irán, que sus represalias las hace sobre base de Estados Unidos en distintos países que no se limitan a Israel. Esa pregunta en realidad es una pregunta que en las respuestas normalmente incluye muchas falsedades, porque la Argentina es un país donde hay muchos intereses distintos. El 90 y pico % de la población va a sufrir por esta guerra, como sufrió por la de Ucrania, por la suba de los precios de la energía, de manera directa, combustible, la nafta, el gas que usan en sus casas, etcétera, la electricidad, que además le da una excusa a esas empresas monopólicas que tienen tarifas absolutamente absurdas porque tienen arreglos con el gobierno desde la época de Menem, y lo va a sufrir de manera indirecta cuando ese impacto en la energía también genere subas de los precios de los alimentos en el mundo y en la Argentina en particular, también por situaciones oligopólicas y por un gobierno que juega para los monopolios y oligopolios. Así que prácticamente la totalidad de los argentinos va a tener consecuencias negativas respecto de este conflicto y de todas las implicancias que tiene, no solamente en el mundo de la energía directamente por el petróleo, que tiene ese lugar como epicentro, sino los indirectos que dependen del petróleo, que además va a ralentizar, va a ser más lento el crecimiento del mundo. Esto a su vez genera turbulencias financieras que, por ejemplo, llevan a que ahora BlackRock, el fondo de inversión más grande del mundo, que maneja
billones de dólares, haya tenido que hacer una especie de corralito para los retiros que querían hacer inversores en algunos de sus fondos. Que por más que estaba previsto en el papel de ese fondo, no quiere decir que no le impacte al mercado, que lo tenga que poner en práctica. Ese corralito previsible, pero negativo al fin para los mercados financieros, que están bastante histéricos y llenos de turbulencias. Obviamente, a río revuelto, ganancia de pescadores en el tema energético, en el tema alimentos y también, ¿por qué no?, en el tema financiero. Pero la pregunta respondida de manera simple y en 2 minutos es: a los argentinos, en su gran mayoría, esto les va a venir mal, porque además lo que va a hacer es que suba la inflación. Obviamente eso le pega al gobierno de Milei, que algunas medidas supongo tomará, pero sin turbulencias y sin conflicto en Medio Oriente fuerte como hay ahora, porque el conflicto venía de lejos, ya no podía bajar la inflación del 2-3%, esto va a hacer que le vuelva a escalar y que le complique su situación. Esa es una síntesis de cómo le va a pegar a la Argentina, donde algunos van a hacer mucha plata y la gran mayoría, por no decir la totalidad, van a ver más complicado su día a día.